Un lindo y hermoso domingo, muchas y muchas bendiciones. Estamos nuevamente en esta hermosa lección, agotado y cansado es el día de hoy. Ver en realidad la vida de David, cómo es de que David cayó, siendo un siervo de Dios, siendo un hombre dedicado a la obediencia, al cumplimiento de todos los conceptos del Señor, el Rey de los cielos. Pero hoy, para llevar esta hermosa lección acerca de este libro, de que es el libro Segunda de Samuel, podamos comprender esta historia que realmente nos lleva a veces a preguntarnos por qué David tuvo que caer. Bueno, este desarrollo hoy no lo tengo yo solo, gracias al Señor. Hoy me acompaña el pastor Wilfredo Gerena. Pastor, bienvenido y gracias por su lindo apoyo. Gracias por su invitación, estamos contentos otra vez de estar con ustedes. Es una bendición muy especial agradecer al pastor y a ustedes de que puedan conectarse con nosotros siempre para poder tener el repaso de lección. Y bueno, recordarles que yo soy el pastor de la iglesia de San Diego, que nos pueden visitar, también la iglesia de Vista. Allí estamos contentos de recibirle, que podamos pasar un fin de semana, viernes y sábado, con ayuda del Señor, teniendo allí los cultos regulares. Y bueno, antes de comenzar, pastor, vamos a tener entonces la oración para poder comenzar con el repaso de lección. Amén. Oremos. Oremos. Gracias, bendito Señor, que estás en el cielo, que nos ha regalado un día de más y rogándote, Señor, de que nos acompañe en este momento especial, pues vamos a tener este día de repaso, este día domingo, muy importante, Señor, entender la historia de una persona que lo tenemos como héroe, pero que también falló, pero que supo seguir adelante, levantarse de una situación difícil y complicada. Por favor, bendice a cada uno de los televidentes que están con nosotros para que puedan disfrutar de este estudio maravilloso que vamos a tener. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro y que nos enseñe todo lo necesario. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, pastor, pues vamos a dar inicio a ver el inicio del pecado, cómo es de que comienza Samuel a redactar ese pecado de este hombre fiel y siervo de Dios. Sí, hay que recordar de pronto para aquellos hermanos o visitas que están en la televisión que de pronto no conocen la historia, el rey David reemplaza al primer rey de Israel que era Saúl. el rey Saúl, ¿sí? Y bueno, ciertos problemas que sucedieron allí, Dios ya no tenía ningún agrado con él y Dios tuvo que hacer ese reemplazo, entonces eso fue un privilegio porque detrás de esa elección, David entre sus hermanos era el menos elegible, pero como Dios no veía su apariencia física como tal, sino que vio lo que había en su corazón y la forma en que él había sido educado, era la persona correcta. Y bueno, correcta, y Dios los estuvo guiando por muchos años, pero es increíble porque la palabra del Señor nos muestra las equivocaciones de él que fueron pues demasiado terribles. Y toda la historia comienza, o esta historia o la decadencia del rey David la encontramos en Segunda de Samuel capítulo 12. Y allí vamos a narrar una historia bastante interesante. El 12 no, es el 11. Y a manera de resumen, para no leerlo, sería bueno que ustedes en su tiempo libre, de pronto para tener un contexto más claro, ¿verdad? La historia más clara, pueda leer todo el capítulo 11, 12 y lo que vino más adelante. El rey David estaba, o más bien el reino del rey David estaba, como dice la historia aquí, aconteció que en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sabe que estaba mirando un poquito esta historia y viéndolo como la lección lo presentaba, que si David
como dice el mismo texto, era el tiempo de la salida de los reyes a la guerra, pero ahorita que David no salió. Pero si David hubiera salido, no hubiera pasado, por lo menos en su momento no hubiera sucedido, o a lo mejor no hubiera sucedido lo que pasó. Pero pastor, ese es el problema, pues. Si no lo hubiera hecho, Ajá. si yo no hubiera estado ahí, si yo no hubiera salido. O sea, ahorita lo que usted dice es una verdad. Si David hubiera salido, no hubiera pasado el pecado. Ajá. Pero la ociosidad Sí. es lo que el diablo usa en el ser querido de Dios para poder proveerle el pecado y a ver si el siervo de Dios lo agarra. Ahí es donde el diablo se lleva Y la hay una corona. cita del Espíritu de Profecía, no sé si de pronto la recordará o alguien la recordará o alguno, de que dice que, ¿cómo es que dice ella? Mente desocupada, Ya, taller del taller del diablo, diablo. ¿verdad? Y hay que entender esto, mire, nosotros somos seres caídos y lo que el enemigo quiere es arrastrarnos, hacernos caer y que nosotros nos perdamos. Es lo que quiere, ¿verdad? Entonces Satanás busca situaciones, o sea, el diablo no lo va a obligar a uno a pecar, sino que él busca las situaciones debido a nuestras inclinaciones, ¿verdad? Nuestras debilidades, y Satanás siempre le va a colocar ciertas situaciones para que llegue a caer. Y la historia nos comenta que él estando un día allá en su casa, en una terraza vio una mujer que se estaba bañando, ¿verdad? Ahora, uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué hace una mujer cerca al palacio del rey, bañándose, pues obviamente sin ropa, al aire libre para que el rey la hubiera visto? Uno también, esas cosas hay que verlas también. No, pero hay que ver, pastor. Yo entiendo lo que usted quiere decir, pero recordemos que era una base como de castillo, un edificio, ¿ok? Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos vemos de lo alto hacia abajo? Sí, pasa. Casas pobres, casas que no Pasa. tienen para cubrir las necesidades. Y el rey, sí, es verdad, como dice la historia y la palabra, se estaba paseando por sus atrios, por sus castillos, pero ya la historia nos dice que vio a una mujer hermosa. Ahora, bueno, usted sígale porque Sí, no quiero yo de todas cortarle. maneras, esto es lo bonito del estudio de la palabra de Dios. Algo que yo aprendo es que cuando uno estudia la palabra de Dios hay que hacerse preguntas. ¿Y por qué? ¿Cierto? ¿Cuál ha sido la situación? Y es bueno, esos debates, pensar y analizar y aportar, bueno, de pronto nos puede llevar a una conclusión un poquito más acertada, pero no siempre queda bueno, ¿y cómo? ¿Y por qué? ¿Verdad? Pero lo que sí sabemos es que el rey David mandó a preguntar por ella. ¿Quién era? Esta mujer era conocida en el verso 3. Vamos a leer el verso 3 porque allí se nombra el nombre de esta dama. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, un nombre muy bonito, me parece muy bonito el nombre, Betsabé, hija de Elián, pero aquí había un problema, era mujer de Urías Eteo. Ahora, la historia nos cuenta de que a él no le importó saber de que era una mujer casada y la mandó a llamar y dice el texto, la palabra del Señor dice que durmió con ella. Entonces, bueno, cuando yo comencé, el año que viene, 2022, voy a completar los 30 años de ser bautizado. Cuando uno comienza a estudiar la Biblia, mis primeros años, claro, uno en la escuela, yo fui criado en la iglesia católica, no practicante, pero uno escuchaba la historia del rey David, escuchaba algunos héroes de la Biblia, ¿verdad? Y cuando ya comienza uno a estudiar, ay, mire, el rey David ya, más detalles, pero se encuentra con ese detalle que como que el rey David, aparte de que durmió con ella, la embarazó y para cubrir su pecado, dice el texto que para cubrir su pecado, hizo llamar a este Urías Eteo, su esposo, para que estaba en la guerra, lo mandó llamar y venga, descanse, pase un tiempo con su esposa, estar cansadito, ¿qué necesita? Estamos para servirle, ¿verdad? Para que él estuviera con ella y ella pues, bueno, pues ya decir, bueno, estoy embarazada, pero no de otra persona, sino de su propio marido. O sea, ve hasta el punto donde trató de llegar, como él, y me gustó, hay un texto, uno de los versículos que dice que él decía, ¿cómo yo voy a ir a dormir con mi mujer y pasarla bien y no una cosa y la otra cuando el pueblo está en guerra? Y ahora el asunto es que este Urías
estamos hablando de una persona que no es del pueblo de Dios, estoy diciendo por sangre, no era judío ni nada, pero que estaba allí y decía, yo cómo voy a dejar a mis hombres en guerra y yo pasándola bien. La verdad, pastor, bueno, aunque ya casi está desarrollando toda la lección. Sí, Sí, no, o pero sea, porque mire, vamos a tocar mire, puntos por sí, puntos. la verdad que usted decía, ¿cómo es que David llama a la mujer y David pues se acuesta con la mujer? Uno humanamente puede decir, quizás la mujer no amaba a Urías, porque la mujer tenía el derecho de oponerse, Sí, claro. aunque era el rey. Y eso es lo que pasa muchas veces. Una mujer ve a un hombre con buena posición, no le importa su relación que tiene. Eso pasa. No le interesa su relación. En realidad dice amar, pero cuando otro hombre le interesa por la posición o por la economía o por lo inteligente o lo chistoso que sea, allí viene el problema. Porque Betsabé bien pudo, yo humanamente digo, ¿verdad? Pudo haber dicho, ¿sabe No, qué, mi rey? se ha podido Prefiero la oponer. muerte. Claro. Prefiero la muerte antes de ser parte de sus concubinas. Yo tengo un hombre y ese hombre es un servidor de usted. Sí. Es un, no sé, general, es alguien que dirige sus tropas en este momento en la guerra. Ajá. Podemos decir tantas cosas, pero la verdad, Ahora, no había sé. una ley, había una ley en el pueblo de Israel que cuando, en tiempo de guerra, cuando un joven tomaba a alguien para casarse, una mujer para casarse, tenía un año de licencia, o sea, se casaba y duraba un año que tenía que estar con bueno, en este caso con su esposa, ¿verdad? Un año y después iba a la guerra y iba por ciertas temporadas, eso existía. Pero el punto no es tanto eso, sino lo que lo regía al rey David. El rey David, por más que rey que fuera, había una ley que lo gobernaba a él, que era la ley de Dios. O sea, él ante todo, lo fuera rey, lo que fuera, ante todas las personas que estaban allí, como dice acá, que la ley fue colocada, me gusta como dice la lección del día domingo, de este domingo, que es una protección y una salvaguarda. ¿Por qué? Porque se hubiera metido muchos problemas, o sea, más adelante las consecuencias en cuanto a este pecado fueron terribles. Entonces, yo no entiendo, por ejemplo, aquellas personas que dicen, no, es que la ley de Dios es injusta, que eso fue lo que el diablo trató de hacer en el cielo, demostrar de que era injusta, pero, y hay personas que todavía se atreven a decir que la ley de Dios ha sido clavada en la cruz, que esa ley ya no hay que guardarla. Pero mis hermanos, hay que entender que esta ley de Dios que dejó es para protegernos con severas consecuencias. Hay que entender eso, que Dios no la dejó simplemente por querernos molestar. No, es para que nosotros realmente viviéramos bien, estuviéramos contentos, satisfechos. En otras palabras, la ley de Dios es para nuestra felicidad, pastor. Hay algo interesante, Pastor Wilfredo. Usted hablaba de una de las leyes que había dentro del pueblo de Israel, leyes que cuando había un quebrantamiento de esas leyes tenía que realizarse. Y yo quiero leerles este pasaje en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 776 y 777. Miren lo que dice acerca de esta ley, que la sinteticé, no es cuestión de leer todo, pero dice ella, Betsabé, hablando de ella, Betsabé, cuya hermosura fatal había resultado ser una trampa para el rey. O sea, la hermosura, eso es lo fatal. Vemos una mujer tan hermosa, tan lindo, bien escuadrada. Vemos un hombre también lindo, hermoso, alto, ojos de color. Se deslumbra uno, ¿no? Era la esposa de Urías el Eteo, uno de los oficiales más valientes y más fieles de David. ¿Se imaginan? Cuando David le dijeron, es esposa de Urías el Eteo, un hombre fiel, un hombre consagrado, realmente en lealtad al mismo rey. Nadie podía prever cuál sería el resultado si se llegase a descubrir el crimen. ¿Se imaginan? O sea, no tan solo fue obtener a la mujer de este hombre, sino que él mismo previó cómo poder acabar con él para que cubrir el pecado que él había cometido. La ley de Dios declaraba
al adúltero culpable de la pena de muerte. En primer lugar, el rey quizás en ese momento entendió que él como adúltero ahora tenía que morir si el hombre se daba cuenta y lo declaraba. Y el soldado de espíritu orgulloso, tan vergonzosamente agraviado, podría vengarse quitándole la vida al rey o incitando a la nación a la revuelta. ¿Se imaginan? O sea, todo el poder que iba a obtener Urías Eteo, si él hubiera descubierto que esta Betsabé quedó embarazada del mismo rey, él tenía el poder y el pueblo lo iba a apoyar porque era una ley que estaba allí y que estaba escrita y que ahora el rey o el pueblo tenía que cumplir para poder quitarlo del rey y poder poner a otro, no sé quién, pero esa era una ley de las que realmente tenía y quizás era el temor del rey David, ese fue el temor. No sé si en ese momento llegó a pensar que Dios mismo sabía de sus facultades. Pastor, ¿tiene algo más? Mire, y uno se pone a pensar con todo esto, lo que usted acaba de leer es importante, impresionante a la vez. O sea, cómo el pecado puede llegar a que una persona no tenga el razonamiento. Usted lo acaba de leer en el caso de Teo, un hombre de las filas de su ejército, ¿verdad? Que estaba colocando el pecho por el pueblo de Dios. Aparte de eso, no pensar en las consecuencias, ¿verdad? Que iba a traer todo esto, no pensar ni siquiera en él mismo, ni siquiera pensar en el pueblo, o sea, la responsabilidad en el cual Dios lo puso. O sea, vea el pecado donde usted puede llegar, que puede tirar toda la borda, todo lo que se ha construido, llegar a tirarlo al tacho de la basura, a la caneca de la basura, como lo quieran decir, es algo increíble. O sea, el pecado es algo que no tiene dimensiones y muchos de nosotros realmente, o el ser humano, a sabiendas, consentimos el pecado, pero no sabemos que el pecado nos puede llegar a llevar a una situación tan difícil como la del rey David. Ahora, el rey David conocía la historia de José, Ajá. conocía la historia de José. David sabía lo que había pasado con José allá en Egipto, cómo la tentación le vino a él. Y también era una mujer hermosa, pero José dijo, no, yo no voy a ofender a mi Dios, y menos a mi patrón, a mi jefe, a mi gobernante, o sea, a un terrenal. Pero David no, lo llevó más la tentación. Mire, pastor, déjenme le leo esta otra cita, cortita y al punto, del mismo libro. Dice acá, David cedió a las tentaciones de Satanás y trajo sobre su alma la mancha de la culpabilidad. Ahora, estaba esa mancha, ¿se imaginan cómo iba a vivir realmente David, aunque ya muerto Urías Eteo, ahora viviendo con la mujer, viviendo con un hijo de adulterio, con un hijo que nació a través de ese pecado? El hombre, sigue diciendo, designado por el cielo como caudillo de la nación, el escogido por Dios para ejecutar su ley, violó sus preceptos. Ahora, uno mismo que Dios le había entregado, Dios lo había puesto como sustituto de un rey desobediente, rebelde, que hacía lo que él quería y que pensaba que en la forma que él lo adoraba era la manera, porque él así creía que había que adorar a Dios. Y sobre este hombre, David, Dios había depositado su confianza. Ahora David rompe esa relación con Dios y Dios tiene que hacer una obra, Dios tiene que actuar. Y en realidad Dios siempre actúa para el bien de nosotros, aunque nos parezca a veces algo increíble cómo Dios actúa, pero Dios tiene que actuar de esa forma que más adelante quizás vamos a alcanzar a ver. Sí, pastor, yo quería decir algo. Siempre la pregunta surge, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Usted colocó un ejemplo muy importante que es José. José tuvo la tentación y la tentación la tenía ahí. El rey David no. El rey David fue allá, la vio lejos y mandó a llamar, a buscarla, no, José todavía fue más complicado porque la tenía ahí. Y uno se pone a preguntar, la pregunta sería, pastor, y entonces, ¿por qué hizo lo que hizo? O sea, si él se había apartado, yo digo, se había apartado de Dios. Es que, ¿cómo puede llegar a suceder de que está bien una persona espiritualmente y caer así como así? Yo creo que era un apartamiento que ya tenía de Dios para hacer lo que hizo, para llegar hasta el punto de prácticamente, le faltó fue matar a ese hombre con sus propias manos, lo único que faltó. Pero es que, pastor, ¿se imagina en ese solo pecado que parece el adulterio?
hubo 5 quebrantamientos, 5 pasos de la ley de Dios que Sí, él quebró. sí. O sea, realmente no fue algo así que pudiéramos decir, bueno, sencillo, que hoy que pudiéramos decir, bueno, no hay problema, ¿verdad? Si yo peco, pido perdón a Dios y ahí sigo de nuevo con el Señor. No, o sea, en su momento se abre, se descubre el pecado y ahí es cuando empezamos a sufrir las consecuencias. Así es. Y aunque realmente fue algo grandioso en cómo Dios lo liberó, pero para esta liberación vamos a ir viendo más adelante. Yo nomás quiero terminar con esta última lectura del libro Historia de los Patriarcas y Profetas. Ah, no, perdón, es el libro Hijas e Hijos de Dios, que dice, escuché a Jesús, siga su consejo, escuche a Jesús y siga su consejo y no se extraviará del único que le puede traer paz, felicidad y plenitud de gozo. Cualquier cosa que los demás puedan pensar de nosotros o puedan hacernos, no necesita interrumpir esta unidad con Cristo, esta comunión del Espíritu. Usted sabe que no podemos encontrar reposo en ningún lugar fuera de Cristo. Y yo creo precisamente, mi querido hermano, eso fue lo que le faltó a David, confiar en Dios. Estaba la tentación. En su mente quizás estaba trabajando una bola allí de fuego, trabajando, viendo aquella hermosura de mujer y que no podía sacársela. Llegó el momento que mandó a sus trabajadores, a sus criados. Y aunque él ni siquiera meditó que esos trabajadores, esos criados iban a ser testigos de ese pecado de adulterio con esta hermosa mujer. Y esto es lo que muchas veces, a veces la hermosura nos lleva a concebir el pecado, aún reconociendo que tenemos un Dios. Por eso, cuando pase una tentación así, es mejor dirigir nuestra mente a Dios. ¿Qué pensará Dios? ¿Qué está viendo el Señor en mí en este momento en mi corazón? ¿Qué estoy pensando? Y eso es lo que nos lleva muchas veces que la tentación y el deseo nos quita la vista de nuestro Dios. Yo espero que en este día, si tú tienes alguna tentación o está por suceder algo, antes piénsalo, reflexiona y ve a tus hijos, ve a tu familia, a tu esposo, a tu esposa. Se merecen respeto, pero más que nada, el respeto hacia Dios es respetar al prójimo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.